Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Un día muy especial, muy significativo para nosotros acá en los Estados Unidos. Un día de elecciones y no unas elecciones cualquiera. Así que pedimos a Dios que Él permita lo mejor para esta gran nación. El Señor guíe estas elecciones y que bueno, pues que sea su voluntad y no la del hombre la que resulte. En esta mañana quiero comenzar no es un estudio necesariamente, pero una reflexión, una consideración acerca de Dios y lo que son sus nombres dados en las Escrituras. Predicaba el domingo acerca de la verdadera adoración o la adoración que agrada a Dios. Decía que una de las maneras prácticas en las cuales nosotros podemos enriquecer nuestras oraciones y nuestra adoración a Dios es a través del conocimiento de sus nombres. Cuando conocemos la esencia de la naturaleza de Dios, quién es Él, cómo Él actúa, cómo Él obra en medio de su pueblo, lo que Él ama, lo que Él odia, pues esas cosas nos ayudan a adorar lo que realmente sabemos que estamos adorando, no algo que es puramente emocional, sino que es una adoración hecha en el contexto de la reflexión, del conocimiento que nosotros tenemos de ese Dios a quien adoramos. Les voy a invitar a escuchar una preciosa canción y a mirar también el video que expresa uno de estos nombres de Dios y que estamos muy familiarizados con él. Y me refiero al Shaddai o el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Eres el mismo de
Amén. Gracias a Dios por esta preciosa canción, este himno, que todos estamos familiarizados con él y que nos revela uno de los nombres de Dios. Y precisamente, como les estaba diciendo, pues voy a hacer una pequeña reflexión acerca de los nombres de Dios. No todos, pero por lo menos unos 21 de estos nombres que encontramos en las Escrituras. Por supuesto, hoy solamente tendremos pues un comentario acerca de los primeros 5 nombres de Dios. Y el propósito es que podamos enriquecer nuestra adoración cuando conocemos quién es Dios, cuáles son las características de este Dios a quien nosotros amamos y servimos y adoramos. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración primero. Y bueno, quiero felicitar a nuestra hermana Linda Álvarez, que está cumpliendo años. Dios la bendiga grandemente y que le siga dando muchos años más de bendiciones. Oremos. Te damos gracias, Padre, por la bendición de estar aquí nuevamente para compartir esta reflexión acerca de tu palabra y hablar, Señor, un poco de quién eres tú, de tu mover, de tu actuar en medio de tu pueblo. Enséñanos a ser cada día mejores adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, conocimiento de quién eres tú. Oramos en el nombre de Jesús, rogamos que dirijas también las elecciones que están teniendo lugar en el día de hoy en nuestra nación. Que sea tu voluntad, Señor, y no la del hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el significado de cada nombre de Dios y algunas de las referencias en la palabra de Dios que se hace es el objetivo de nuestro estudio. No es un estudio, una reflexión, para que nosotros podamos adorar de una mejor forma a nuestro Señor, meditando en las características de Él. Y tenemos que comenzar con el nombre Adonai. Adonai es una palabra con la cual estamos familiarizados y también escuchamos como en el contenido de algunas canciones, como escuchamos ahora el Shaddai. También hay alabanzas que contienen ese nombre, Adonai. Adonai significa el Señor, mi gran Señor. Cuando hacemos una aplicación de este nombre a Dios, al Dios eterno, pues implica que el Señor, el Dios, es el amo y Señor majestuoso. Es decir, que Él no solamente es el creador de los cielos y la tierra, sino que se ha convertido para nosotros en el amo y Señor. Él es quien gobierna y dirige nuestras vidas. Dios es, en este caso, nuestra autoridad plena. Cuando nosotros decimos que el Señor es nuestro Adonai, es nuestro Señor, estamos diciendo que nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Él es la autoridad superior que está sobre nosotros. Hay muchísimas referencias bíblicas donde se usa este término, y a veces se usa unido a Yahvé o Jehová, como ha sido la traducción a otra literación al castellano. Pero se usa en este contexto precisamente para decir que Él es el amo, el dueño absoluto de todas las cosas. En el Salmo 8, por ejemplo, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y así usted puede encontrar el término unido a Yahvé en algunos pasajes. Pero el significado es que Él es el Señor, Él es mi gran Señor. Es un término plural. Adonai es un término plural, no singular, que deriva del singular Adón, es decir, Señor.
Este término se expresaba para reemplazar lo que era las consonantes que formaban el nombre de Dios y que eran prácticamente impronunciables, ¿verdad? No solo porque no tuvieran vocales, sino porque era algo muy sagrado y ningún judío lo pronunciaba, ni siquiera lo escribían. Entonces, por esa razón, llegó Adonai o Adón a ser un sustituto de esas palabras, de esas letras. Bueno, le voy a decir más o menos cómo es que lo pronuncian. El Your Hate Back Hate, es el Eterno, ¿verdad? Que era un nombre demasiado sagrado para ser pronunciado, y entonces lo sustituyeron por Adonai. Pues son las consonantes, la Y, la H, la W y la H. Entonces, si nosotros estamos adorando al Señor, a nuestro Dios, tengamos presente en el contexto de nuestras oraciones, de nuestra alabanza, de nuestra adoración a Él, que Él es el amo, el Señor, el dueño, el que gobierna, el que controla nuestras vidas. Y eso debe ser nuestra decisión, ¿verdad? A ver, nosotros mismos entregándonos a Dios, rindiéndonos a Dios y permitiéndole a Él tomar el control de nuestra vida. Que realmente al Dios que adoramos sea el Dios que nos gobierna, que nos controla, al Dios al cual nos hemos sujetado para servirle en obediencia. El segundo nombre es con la misma, solo dos letras, El, que es la terminación que significa Dios, ¿verdad? Pero que tiene un significado. Es una referencia a Dios, evidentemente, pero vamos a decir que magnifica o sobresalta el poder, la fuerza de Dios. Es decir, que el Señor al quien nosotros adoramos es el más poderoso de todos los dioses. Es más, todos los dioses de las naciones son dioses falsos. Solo hay un Dios verdadero y ese es el fuerte, es el poderoso. Dios es el que vence todos los obstáculos que nosotros pudiéramos experimentar en nuestra vida. Si Él, el fuerte, está con nosotros, entonces nosotros tendremos la fuerza para enfrentar y vencer todos los obstáculos, pero con la fuerza de Dios. Nosotros podemos y debemos depender de Dios para la solución de todos nuestros problemas. Para aquellas situaciones que a veces sentimos que no podemos absolutamente nada, entonces debemos acordarnos de que nuestro Dios, Él es el fuerte. Dice en Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y dice Moisés, y ha sido mi salvación. Dice, este es mi Dios y lo alabaré. O sea que Moisés está consciente, él sabe quién es el Dios de él. El Dios que él adora es su fuerza y es su salvación. Dice, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El conocimiento de Dios que tenía Moisés iba atrás, ¿verdad? A sus padres, porque fue enseñado, fue educado en el temor de Dios, a pesar de que se crió en la sabiduría de los egipcios. Y eso nos habla del conocimiento que había adquirido Moisés de Dios, ese conocimiento evidente que es por revelación y que nosotros estamos llamados, amados hermanos, a tener también. Dios se ha revelado en nuestras vidas, y cuando estemos adorándole, cuando estemos alabándole, cuando estemos pasando por alguna situación donde las fuerzas nuestras son insuficientes, donde las fuerzas nuestras se pueden haber agotado incluso completamente, tenemos que saber que el fuerte, el poderoso está con nosotros. Y eso debería ser suficiente para tomar ánimo y seguir adelante. Incluso personajes que no fueron realmente verdaderos profetas, o personas que no eran israelitas,
aún ellos abrieron su boca para ensalzar el nombre de Dios, como fue el caso de Balaam. Este profeta falso dijo: Dios los ha sacado de Egipto, haciendo referencia al Señor. Dice: y tiene fuerzas como de búfalo. O sea que el Dios que nosotros servimos es el fuerte, y eso a veces tienen que reconocerlo incluso aquellos que no son creyentes verdaderos, incluso los enemigos de Dios. Este nombre de Él, esta partícula que acompaña a veces a otros nombres, aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo las formas compuestas, como ya le dije. Como por ejemplo, Él se emplea en nombres propios, compuestos, en personas, tales como el mismo Israel, es decir, el que lucha con Dios, o Betel, como casa de Dios, o Eliseo, o sea, Dios es salvación. Y así, cada uno de estos nombres que encontramos con la partícula Él, tiene el nombre de Dios en sí mismo. Daniel, Misael, Ezequiel, todos estos nombres tienen un significado y está relacionado al nombre de Dios. Él, el fuerte, es el Dios a quien adoramos. El tercer nombre es el Elohe Israel. El Elohe Israel. Y esto significa Dios, el Dios de Israel. Y es interesante aquí, ¿verdad?, mencionar esto, porque es un nombre que se le da a Dios también en las Escrituras, pero además de eso, hace una referencia a que el Dios de Israel es totalmente distinto, diferente a todos los dioses falsos. Y por ende, consecuentemente, es el único Dios verdadero, el Dios de Israel. O sea, nadie es como Él. No hay comparación con ninguna deidad falsa, porque el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Hay muchas referencias bíblicas. Usted puede, cuando lee su Biblia, se va a encontrar que muchas veces hace alusión a Dios como el Dios de Israel. Pero hay una particularmente interesante que, desde mi punto de vista, en el Salmo 106, 48, dice: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén. Aleluya. O sea, que hay un llamado a que todo el pueblo que le adora y que le conoce bendiga el nombre de Dios, del Dios de Israel. Este Dios de Israel es significativo porque fue un nombre dado a Dios en el contexto de las victorias, de las bendiciones, de las luchas que sostenemos. Es el nombre del altar que Jacob o Israel erigió después de su enfrentamiento con Dios, cuando luchó con el ángel y llamó a aquel lugar Peniel. Y después, cuando tuvo la reconciliación con su hermano Esaú, erigió un altar y le puso por nombre el Dios de Israel, porque muestra la fidelidad de Dios hacia Israel, hacia su pueblo. Y qué interesante que nosotros podamos decir: el Dios de Israel es también el Dios nuestro. Es el Dios de México, es el Dios de los Estados Unidos, es el Dios de todas las naciones que abracen su nombre, que se rindan y se entreguen a Él. O sea, Él es el Dios que se distingue por su mover y su actuar en medio de su pueblo, en favor de su pueblo, el Dios de Israel. Y cuando nosotros adoramos y hacemos referencia a eso, nos trae pues una adoración en un contexto, recordando quién es el Dios que adoramos. Y podemos recordar todas las bendiciones, todas las luchas, todo lo que Dios hizo
ha hecho y hará por Israel. Y eso pues fortalece, alimenta nuestra vida de adoración. El cuarto nombre en esta mañana es el Elyon. El Elyon, y el significado es el Dios Altísimo. Este es bien hermoso, bien maravilloso, porque Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. Por cuanto Él es el Altísimo, por cuanto Él está sobre todas las cosas, Él habita en luz inaccesible, Él es digno de toda nuestra confianza. El Elyon tiene supremacía sobre todas las cosas, sobre todos los dioses, porque Él está por encima de todo. Él es el Altísimo. Hay algunas referencias, pero nuevamente solo quiero llamar la atención a una en el Salmo 78:35, que dice: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Esto es particularmente interesante porque este versículo está dado en el contexto de que se estaba recordando cómo es que el pueblo muchas veces pecaba y se apartaba de Dios y insistía en su mal andar, y de pronto el castigo de Dios venía, el juicio de Dios venía sobre ellos, la corrección de Dios venía sobre ellos. Y entonces, ante toda esa situación de dificultades y problemas, entonces dice que se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. No quisiera tener que reconocer que esto no fue patrimonio de Israel, sino que en cierta manera nos ha pasado a todos nosotros. En algún momento de nuestra vida, como que casi no se nos olvida que el Dios a quien nosotros servimos es el Dios Altísimo. Él es el que está por encima de todo y de todas las cosas. Y comenzamos también a fallar a Dios. Tiene que venir la disciplina de Dios. Tiene que venir la prueba, o más bien la disciplina, en este caso correctiva de Dios. Y a veces el Señor tiene que permitir ciertas circunstancias opresoras en nuestras vidas para que despertemos y nos acordemos de que Él es el refugio nuestro. Él es el Altísimo. Y eso, hermanos, no es más que la misericordia de Dios. Esas apretaduras de tuerca que nos dan a veces es porque Dios nos ama y permite esas circunstancias para que nos acordemos de Él, para que volvamos a poner nuestra mirada en el Dios Altísimo. No solamente le ocurrió a Nabucodonosor, este rey impío, que él mismo dijo, y miré y clamé al Dios Altísimo. Pues claro, si estaba comiendo hierba, era como una bestia. No esperemos eso. No esperemos que nuestras circunstancias sean tan desfavorables para que vayamos y acudamos y nos refugiemos en el Dios Altísimo, el que nos mira, el que nos ve siempre y está esperando nuestro clamor a Él. El León fue el nombre que el rey de Salem, lo que es Jerusalén, Melquisedec, recuerden, le manifestó a Abraham y hablaba. Y la Biblia habla de que este hombre era el sacerdote del Dios Altísimo. Y así se refirió a él cuando bendijo a Abraham. El Dios que está en los cielos, hermanos. Ese es nuestro Dios. ¿Quién como Él? Como dijera también el salmista: oh Jehová, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Magnífico en santidad y terrible en loores, hacedor de maravillas. Y finalmente, amados hermanos,
Elohim. Este es el quinto nombre que vamos a considerar. Elohim, el Creador Todopoderoso. ¿Cómo se aplica este nombre a Dios? Bueno, Él es el Creador Todopoderoso del universo. No hay una sola cosa que Él no haya creado con sus manos en lo que concierne a la creación. Y esto implica que Dios conoce todo. Tiene un conocimiento perfecto, absoluto, de todas las cosas. Porque Él las ha creado y las sustenta. No solamente es creador, es sustentador de lo que ha creado. Y gracias a Dios, al Señor, por eso. Porque si no, no estuviéramos nosotros aquí. Este nombre Elohim es muy interesante porque es el plural de Él, o de Dios, ¿verdad? Si fuéramos a traducir, Él sería Dios, ¿verdad? El fuerte, y Elohim, los dioses. Los dioses. Es una forma plural. Hay algunas referencias bíblicas solamente por cuestión de curiosidad, porque no vamos a meternos en eso. En Génesis 1, del 1 al 3, donde se habla de creador, allí se usa el nombre en plural. O sea, en el principio creó Elohim. Y algunas personas pues hacen a este versículo como una referencia a la Trinidad. Utilizan el plural, como se utiliza el plural, piensan que es una referencia a la Trinidad. Y en Génesis 1:26 también. Bueno, esa es una opinión. No necesariamente quiere decir que sea así. Elohim también se refiere a los dioses falsos también. Si en la Biblia, en el contexto que se habla de dioses falsos, se usa el término Elohim. Incluso cuando se hace referencia a jueces humanos, o sea, a aquellos líderes, por ejemplo, de Israel, los maestros de Israel, el Sanedrín, son Elohim, son los jueces. Y en algunas ocasiones se hace referencia también a algunos ángeles como Elohim. Eso que hay un salmo por ahí que dice que somos, algunos han llegado a interpretar de que los seres humanos somos dioses también, porque ven el término Elohim, pero no saben interpretar correctamente la escritura, porque tiene que ser interpretado de acuerdo al contexto donde se usa la frase. Pero bueno, es interesante conocer esto, porque bueno, la característica fundamental aquí es que Él es el Todopoderoso. Es como el término que escuchamos en la canción, ¿verdad? Que lo veremos también. El Shaddai, o sea, es un indicativo de que el Dios que adoramos es el creador de todas las cosas y es el Todopoderoso. Qué interesante, ¿no? En el contexto de nuestra adoración, cómo es que podemos nosotros entender eso y enriquecer nuestra vida de adoración. Dice allí en Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni admite soborno. Entonces, como se añaden cosas en el contexto de la adoración acerca de Dios. No sé si lo ha practicado, pero sería un buen inicio, si no lo ha hecho, a comenzar a hacerlo en esta mañana. Y cuando estemos hablando con Dios y le estemos adorando, mencionemos estas características de su nombre, de lo que Él es, de cómo Él ha actuado y actúa en medio de su pueblo. O sea, en las experiencias personales que usted haya tenido con el Señor, ¿verdad? Mencionar eso. Tú eres mi ayudador, Señor. Tú eres quien me ha consolado en los momentos difíciles. Tú eres mi consolador, por ejemplo. Tú eres mi amigo. ¿Cuántas palabras no podemos tener, hermanos, para expresarle a Dios nuestro sentir en la adoración? Y eso seguramente le hará a usted ofrecer a Dios una adoración reflexiva, una adoración racional, donde usted no está diciendo palabras por decirlas, por repetirlas, por costumbre, no, sino porque realmente tú puedes
sentir en lo más profundo de tu corazón que ese Dios que adoras, ese Dios que te ha librado, es el Dios que te ha consolado, es el Dios que incluso te ha disciplinado, te ha enseñado a caminar en sus caminos. Es realmente una experiencia única. Entonces recordemos en esta mañana, amados hermanos, el Dios que adoramos es Adonai, ¿verdad? Es nuestro Señor, es mi gran Señor, es el Dios fuerte, todopoderoso, es el Elohá o el Elohe de Israel, es el Dios de Israel y ahora es mi Dios también, el Dios que ha actuado en Israel y actúa en mí. Es el León, el Dios altísimo, el que está por encima de todas las cosas. Y es el Elohim, el Creador, el Todopoderoso. Continuaremos con estos nombres de Dios, si así Él lo permite. Espero que haya sido de bendición en esta mañana el conocimiento de estos 5 nombres que reflejan las características del Dios a quien amamos. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Seguimos orando y les pedimos, hermanos, que hagan llegar sus peticiones. Las estaremos anotando y estaremos orando el miércoles a las 11 de la mañana. Vamos a sustituir el estudio por un tiempo de oración y ojalá lo pueda hacer como estoy previendo en la computadora para poder interactuar con ustedes. Gracias por su atención. Recuerden, no se quede con la bendición. Si a usted le es de bendición, compártalo con otra persona. Y pues si no se ha suscrito al canal de la iglesia, también le invito a que lo haga. Y así pues cualquier notificación le estará llegando. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno y Dios todopoderoso, en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de hablar de ti, que no merecemos, pero que en tu misericordia nos permites. Señor, gracias porque eres el verdadero y único Dios, el Dios de Israel, pero eres también el Dios de cada uno de nosotros. Y por eso bendecimos tu santo nombre. Y te damos gracias por tu mover y actuar en nuestras vidas. Padre, en esta mañana quiero pedirte una bendición muy especial para mi hermana Linda Álvarez, que está cumpliendo años. Gracias por la vida que le das. Y pido, Señor, que tú le sigas dando muchos años más de bendición. Que tú puedas atender a la voz de sus ruegos, Señor, a las peticiones que ella tiene delante de ti. Bendice, Señor, su vida, la vida de mi hermano Luis también, Señor, su esposo. Y yo te ruego, Señor, que le sigas dando una vida abundante. Padre, en esta mañana te pido por estas elecciones que están teniendo lugar y te suplico, Señor, que tú permitas que ninguna cosa del hombre prevalezca, sino que se haga, Señor, tu voluntad. Que tú guíes a cada persona en el privilegio que tienen de votar y que lo hagan con inteligencia y por el bien de todos, Padre. Oh Señor, en esta hora yo te ruego por las peticiones de mis hermanos. Tú sabes, Padre Santo, cuáles son. Tú conoces esta petición de mi hermana Mari Padilla. Gracias porque ella testificó de que ya tú estás obrando. Y pedimos que complete tu obra, Señor, en esta petición de mi hermana. Te pido, Señor, por la salud de mi hermana Esmeralda Aldana y te suplico que tú dirijas esta operación que tiene pendiente todavía, Señor, el tratamiento que ella ha recibido. Te suplico en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano poderosa sobre nuestra hermana y que todo termine, Señor, bien, para gloria y alabanza de tu nombre. Te pedimos por nuestras hermanas Gladys Pedraza, María Antonia Díaz, Mariquina, Señor, por nuestra hermana Olga Padilla, por cada una de estas hermanas, Padre, valiosas de nuestra iglesia. Bendíceles grandemente y ayúdales, Señor, en medio de sus enfermedades, sus dolores. Así, Padre, te ruego por
cada familia de la iglesia, que tú sigas glorificándote en los matrimonios y las necesidades que ellos tienen puestas delante de ti. Te suplico, Señor, que tú seas con ellos. Así, Padre Celestial, quiero rogarte por nuestra hermana Norma Escobedo, Carlos Menchaca, Señor, que tú sigas completando la obra de salud en sus vidas. Podamos seguir teniendo testimonios de que el tratamiento es progresivo y ha sido para ellos, Señor, de provecho. Te pedimos también por los ministerios entre los jóvenes y la escuela dominical. Padre, ten compasión y ayúdanos en nuestra necesidad. Permite, Señor, que se dispongan los hermanos que tienen los dones para atender estos ministerios. Te ruego, Padre, por la salud también del tío, del esposo de nuestra hermana Heidi Marín y sus hijos que están recuperándose de COVID. Te suplico, Señor, que tengas compasión, extiendas tu mano de poder y permitas que se recuperen pronto. Así, gracias por la mejoría de Cintia, Señor, a quien tú has tocado y has ayudado a salir adelante también de esta enfermedad. Te alabamos y bendecimos en esta mañana, Señor, y ponemos en tus manos todo aquello que tenemos pendiente, que quizás no se han mencionado en público, pero tú conoces, Señor. Gracias por tu fidelidad. Oramos humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias una vez más por atender a la palabra del Señor. Que tengan un excelente día. Y bueno, pues recuerde a quién adoramos. Conozcamos estos nombres. Tenemos una cita entonces el jueves, el viernes y el sábado, si Dios nos da la vida, para compartir acerca de los nombres de Dios. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.